Hola a todos. En este video exploraremos las importantes medidas de forma en estadística, el coeficiente de sesgo de Pearson y la kurtosis. Estas medidas nos ayudan a analizar y comparar la simetría y la agudeza de los picos en diferentes conjuntos de datos. El contenido para esta ficha es el siguiente. Presentaremos los objetivos, definiremos el coeficiente de sesgo de Pearson, la kurtosis y presentaremos nuestras conclusiones. Iniciemos con nuestros objetivos. Los objetivos de esta unidad de aprendizaje son analizar la dispersión y la simetría en diferentes conjuntos de datos, comprender las principales medidas de forma en estadística explorando el coeficiente de sesgo de Pearson y la kurtosis. Primero, hablemos sobre el coeficiente de sesgo de Pearson. Esta herramienta mide la simetría de la distribución de datos. Se define como C sub S igual a 3 veces la diferencia entre la media y la mediana, todo eso dividido la desviación estándar, donde x barra es la media, mu es la mediana y sigma es la desviación estándar. El coeficiente de kurtosis indica entonces si la distribución está sesgada hacia la derecha o hacia la izquierda. La interpretación del coeficiente de sesgo es sencilla. Un valor positivo indica una distribución sesgada hacia la derecha. Se conoce como asimetría positiva. Un valor negativo indica una distribución sesgada hacia la izquierda, una asimetría negativa. Y un valor de cero indica una distribución simétrica. Visualicemos el sesgo. Para visualizar esto, imaginemos una carrera de bicicletas. Si los tiempos de llegada son equilibrados alrededor del promedio, la distribución es simétrica, es decir, tiene un sesgo de cero. La gráfica que representaría esta situación sería la gráfica del lado izquierdo. Si más ciclistas llegan rápido y unos pocos llegan mucho más tarde, la distribución tiene un sesgo positivo. Este lo representa la gráfica del centro. Y si más ciclistas llegan tarde, con unos pocos llegando mucho más rápido, la distribución tiene un sesgo negativo. Esta situación se asociaría a la gráfica del lado derecho. Para visualizar esto, imaginémonos una campana de feria. La campana de feria es una curva que representa la distribución normal de los datos. Por ejemplo, si la campana es perfecta y simétrica, tiene un sesgo de cero, tal como se presenta en la gráfica. Sin embargo, si la campana tiene un pico más alto, al lado izquierdo, tiene un sesgo positivo. Pero si el pico es más alto del lado derecho, tiene un sesgo negativo, tal como se muestran en las gráficas. Generalmente también existe una diferencia entre las medidas de tendencia central, como se muestra en la presentación. Veamos el ejemplo 2.1 para entender cómo se aplica el coeficiente de sesgo de Pearson. Imaginemos un conjunto de datos que representa el número de horas que diferentes grupos de estudiantes pasan en redes sociales diariamente. Los datos son los siguientes: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100, que se puede concluir acerca de la simetría de la distribución. Para ello calcularemos las medidas de tendencia central y el coeficiente de sesgo de Pearson. Con esto, y haciendo un análisis de la información que hemos presentado, concluiremos cómo es la distribución respecto de estos datos. Partiendo de los datos, tenemos entonces que la media es de 77.5. Este valor lo calculamos sumando todos los datos y dividiéndolo entre el valor de 10. La mediana, correspondiente al valor de la mitad, es de 77.5. Este dato lo obtenemos organizando los respectivos valores y tomando el valor del centro, del 50%. La desviación estándar es de 14.36 y este valor corresponde al promedio en la dispersión respectivamente de los datos. Finalmente, el coeficiente de sesgo, que es igual al triple de la diferencia entre la media y la mediana en razón de la desviación estándar, reemplazando estos datos, es del valor de cero. Dado que la media y la mediana son iguales, el coeficiente de sesgo es cero, lo que nos permite concluir entonces que la distribución es simétrica. Veamos otro ejemplo.
Supongamos que estamos analizando los tiempos de respuesta en segundos de un servicio de atención al cliente de una empresa a través del uso de las redes sociales. Los datos obtenidos son los siguientes: 1200, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, así respectivamente hasta el 2300 segundos. ¿Qué se puede concluir acerca de la simetría de la distribución? Para este ejercicio seguiremos un procedimiento similar. Encontraremos las medidas de tendencia central necesarias, la desviación estándar y el coeficiente de sesgo de Pearson. Calculando la media, tenemos que el valor es de 1830. La mediana es de 1850. La desviación estándar es de 322,45. Finalmente, el coeficiente de sesgo de Pearson, entonces, reemplazando estos datos, es aproximadamente de menos 0,184. El resultado indica que la distribución es ligeramente sesgada hacia la izquierda. Ahora hablemos de la kurtosis. La kurtosis es una medida que describe la forma de la distribución de un conjunto de datos, específicamente de la agudeza, pensando en el pico de la distribución. Se define como 1 partido por n, donde n es el tamaño de la muestra, en factor de la suma desde i igual a 1 hasta n para la diferencia de todos los datos respecto de la media, eso elevado a la 4 y lo anterior dividido sobre la desviación estándar elevada a la 4, donde ya lo hemos dicho, n es el tamaño de la muestra, x sub i son los respectivos valores y x barra es la media. Finalmente, S es nuestra desviación estándar. La interpretación de la kurtosis es la siguiente. Una distribución normal tiene una kurtosis alrededor de 3. Una kurtosis mayor que 3 nos genera un pico alto. Esta se conoce como la leptocúrtica. Una kurtosis menor que 3 se conoce como de pico bajo y se llama una platicúrtica. Una representación que se puede asociar a estos tres casos es la siguiente, donde la curva roja representa una distribución normal, la curva azul representa la leptocúrtica y la curva dorada representa la platicúrtica. Veamos el siguiente ejemplo. En un estudio sobre el tiempo promedio diario que los estudiantes universitarios dedican a las redes sociales, se selecciona una población de análisis compuesta por estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de ICESI en Cali. Se toma una muestra alrededor de 10 estudiantes, representando diversas facultades y programas académicos. Los datos son los siguientes. Para este ejemplo, la kurtosis se utilizará para determinar la agudeza de la distribución del tiempo promedio diario que los estudiantes pasan en redes sociales. Para calcular la kurtosis, de acuerdo a su definición, necesitamos conocer la media y la desviación estándar. Calculemos estos valores previamente. Partiendo de los datos de la muestra en horas por día, la media la calculamos de la siguiente manera. Sumamos estos datos y los dividimos entre 10. El resultado es de 2,4 horas. La desviación estándar, basándonos en su definición, nos da un resultado de 0,97. Calculemos la kurtosis. Partiendo de su definición, reemplazamos entonces los valores encontrados. Recuerde que n es el número total de datos de la muestra, los x sub i son los valores de nuestra muestra, x barra es la media que acabamos de encontrar, en este caso de 2,4, y la desviación estándar, que es el dato s, que en esta ocasión la encontramos en el denominador de la expresión. Al resolver estos cálculos, beta tiene un valor aproximadamente de 5,48, lo cual nos indica que la kurtosis obtenida indica que la distribución del tiempo promedio diario que los estudiantes pasan en redes sociales se asocia a una leptocúrtica en comparación con una distribución normal, pues el valor es mayor que 3. Recapitulemos entonces sobre lo trabajado en esta ficha. Definimos e interpretamos el coeficiente de sesgo de Pearson y la kurtosis, que son medidas de forma. Así, finalizamos con las siguientes dos reflexiones.
El coeficiente de sesgo y la kurtosis son herramientas útiles para entender la forma de las distribuciones, y su uso mejora nuestra capacidad para interpretar y analizar los respectivos datos estadísticos. Eso es todo para este video. Ahora conoces cómo calcular y entender las medidas de forma en estadística, incluyendo el coeficiente de sesgo de Pearson y la kurtosis. Estas herramientas son esenciales para un análisis de datos más completo y detallado. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo video.